Rompemos con el orden establecido, amigo televidente, porque hay información de último minuto que se genera desde el corazón de la capital guatemalteca. Específicamente nos vamos a referir a lo que está ocurriendo en las afueras de la Torre de Tribunales y el Palacio de Justicia. Efectivamente, las imágenes que se trasladan hasta nuestra sala de redacción es lo que refleja cómo los pobladores de Tucurú, Alta Verapaz han hecho presencia en la Torre de Tribunales. Han bloqueado completamente el acceso con una petición muy particular. ¿De qué se trata? Tenemos ya la comunicación con el periodista Hugo Morales. Hugo, buena tarde, vamos contigo. Gracias, compañeros, por el cambio del estudio, haciendo un recuento de lo sucedido este día en la Torre de Tribunales. Alrededor de las 11:30, pobladores de Tucurú, Alta Verapaz, colocaron cadenas y candados en los 4 ingresos a la Torre de Tribunales y a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que se repitan las elecciones generales debido a que, según ellos, hubo fraude electoral el pasado 16 de junio. Desde un altercado al momento que los agentes de Policía Nacional Civil antimotines intentaron romper uno de los candados. Esto provocó forcejeos entre las personas, unas mujeres y los agentes uniformados. Se mantuvo cierta tensión entre los pobladores, sin embargo únicamente estaban manifestando su inconformidad con las elecciones, pidiendo que se repitan, que no tenían la intención de agredir a los agentes o de provocar algún daño. Sin embargo, las personas que estaban adentro de la Torre de Tribunales, abogados, fiscales, público en general, agentes del sistema penitenciario, jueces incluso y personal obviamente se vieron afectados debido a que tenían que salir a hacer algunas diligencias o bien el tema del almuerzo, que ya era casi el mediodía. De esa forma es que logramos observar que algunos abogados y otras personas se organizan del lado de el ingreso de los vehículos donde ingresan los acusados o las personas procesadas para poder quitar las cadenas, con la colaboración 2 amigos de seguridad de la Policía Nacional Civil. Cuando los pobladores de Tucurú, Alta Verapaz, observan eso, intentaron empujar a los agentes de Policía Nacional Civil, lo cual provocó que ellos lanzaran gas pimienta hacia las personas para poderlas que se retiraran del lugar y evitar incidentes mayores. Eso provocó obviamente la molestia de los pobladores y obviamente la reacción de ellos con este gas pimienta, pero sí provocó como resultado final la recuperación de uno de los ingresos de la Torre de Tribunales, permitiendo que las personas rápidamente salieran de este edificio judicial, y seguidamente los agentes de Policía Nacional Civil logran recuperar los otros 3 ingresos de este edificio judicial, y las personas afectadas con el gas pimienta fueron atendidas por bomberos municipales. Obviamente esto provocó la molestia de varias personas, indicando que estaban inconformes con esta situación del encierro, y los pobladores manifestando nuevamente su inconformidad con esta situación de que ellos únicamente están pidiendo que se repitan las elecciones porque están inconformes con los resultados del 16 de junio. Es así como se vuelve a la normalidad la situación en la Torre de Tribunales. ¿Alguna pregunta, compañero? Impresionante realmente las imágenes, sobre todo la cantidad de personas, Hugo. Incluso veíamos algunas de ellas con el rostro cubierto, como usted bien lo mencionaba. La tensión por momentos, afortunadamente no se llega a ese enfrentamiento entre los manifestantes y agentes de la Policía Nacional Civil. Quiero preguntarle a esta hora, ¿de qué cantidad de personas aproximada? Obviamente estamos hablando que permanecen en ese lugar, y ¿cuál es su postura? ¿Van a permanecer en ese sitio el resto de la tarde? Eran aproximadamente unas 80 personas, Alan, distribuidos en los ingresos de la Torre de Tribunales. Los ingresa personal frente al Palacio de Justicia, la entrada para público, unas gradas a la Torre de Tribunales, y el ingreso de los vehículos, unas 80 personas aproximadamente. Y después de que los agentes de Policía Nacional Civil logran recuperar los ingresos de personal y de los vehículos, ellos se movilizaron hacia lo que es la parte frontal de la Corte Suprema de Justicia, donde ahí normalmente se mantiene cerrada ese ingreso, y es ahí donde ellos se encuentran en este momento, pero los ingresos que eran los principales para poder permitir que las personas, tanto personal como público en general, pudieran salir e ingresar, pues eso ya fueron recuperados. Incluso se observó que rápidamente el sistema penitenciario empieza a retirar a los privados de libertad que tuvieron audiencias, finalizaron y tuvieron que esperar ese plazo de 4 horas para poder ser retirados de las instalaciones judiciales. Según los pobladores, pues hay unas acciones legales que estarán presentando
pero la presión de ellos es para que las autoridades inmediatamente conozcan estas acciones legales y resuelvan la anulación de las elecciones del 16 de junio y se ordene al Tribunal Supremo Electoral repetir los comicios para este 11 de agosto, que sería la segunda vuelta electoral que se ha fijado de parte del órgano electoral. Hugo, usted menciona muy bien las acciones que se están tomando para liberar los accesos hasta la torre de tribunales. Tenemos entendido que esta manifestación prácticamente empieza pasado el mediodía. ¿Qué ha pasado con las personas, con los trabajadores que ya se encontraban desde muy temprano como una jornada normal? Ellos están tratando de tomar medidas, probablemente comunicándose con otros familiares. ¿Sabe usted cómo está la situación adentro? Como les repito, ahorita hace unos 30 minutos ya los ingresos fueron liberados. Al filo del mediodía ellos sí se vieron afectados con el tema del almuerzo. Lo que hicieron fue pedirle a algún conocido o a alguien de la parte de afuera que les fuera a comprar el almuerzo o bien les comprara algo para poderlo ingresar. Y en el caso de otras personas que venían a hacer algún tipo de diligencia, preguntaron si podían entrar y les dijeron que definitivamente no podían ingresar, tenían que hacerlo en otro momento. Y la preocupación de algún personal del organismo judicial era que el encierro fuera después de las 3 de la tarde, que era el horario en que ellos ya podían salir de sus labores, pero a este momento ya los ingresos fueron liberados. Pues ellos únicamente esperar a terminar la jornada laboral para poderse retirar, y en las afueras del organismo judicial quedó la presencia de Policía Nacional Civil como una medida de prevención por considerar que los jugadores pues puedan tomar un segundo aire para intentar bloquear nuevamente los ingresos. Entonces se dio la instrucción que quede Policía Nacional Civil aquí en las afueras de Torre de Tribunales y Corte Suprema de Justicia para evitar nuevamente el cierre de los ingresos de este edificio judicial. Afortunadamente todo empieza a volver a la normalidad. Hugo, una última pregunta antes de finalizar. ¿Tiene conocimiento si se han manifestado de manera oficial las autoridades del organismo judicial respecto al tema? En su momento, en horas de la mañana, me manifestaron de que habían solicitado la ayuda de Policía Nacional Civil porque era el trámite correspondiente. No se había designado a un magistrado para que hablara con los pobladores inconformes, porque los mismos pobladores tuvieron un mal actuar, por así decirlo. El trámite o la vía legal pues era presentar una acción legal, que se diera el trámite, que los magistrados lo escucharan, lo leyeran y resolvieran. Eso no hicieron los pobladores, entonces fue por eso que nos había designado a un representante de Corte Suprema de Justicia para poder dialogar con los pobladores, y la información que tenía en ese momento el organismo judicial era la colocación de candados en los ingresos de la Torre de Tribunales, y ahorita en unos 5 minutos aproximadamente estarán brindando una conferencia de prensa para dar su postura o bien dar detalles de lo sucedido con el encierro de este día del personal y público en general en Torre de Tribunales y Corte Suprema de Justicia. Estaremos atentos definitivamente a esa conferencia de prensa. Hugo Morales, el periodista de la televisión guatemalteca que le da cobertura a todo lo que ocurre en el Palacio de Justicia y por supuesto también en Torre de Tribunales.